Bienvenidos a la semana 1, de la unidad didáctica, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tema de hoy es, los seres vivos, su organización y características vitales. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. En esta clase veremos las características vitales de los seres vivos y sus propiedades emergentes. Para esto tenemos que partir de conceptos que nos ofrece la biología, que es la ciencia que estudia la vida. Biología es una ciencia que estudia a los seres vivos. También esta ciencia se define como quien estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, su estructura, función, evolución, desarrollo y su relación con el medio ambiente. La biología significa etimológicamente Dios, significa vida, logos, significa estudio. Acuñado por el naturalista francés Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet-Chevalier de Lamarck y el médico alemán Gottfried Reinhold Treviranus. Seres vivos se puede especializar su estudio en evolución, por ejemplo, donde se estudia específicamente evolución humana. Relación con el medio, por ejemplo, en donde vive, y sus hábitos. Funciones, por ejemplo, a nivel de la nutrición, reproducción y síntesis. Formas que adoptan, por ejemplo, en las áreas, animal, vegetal y bacteria. Estructura, por ejemplo, a nivel del corazón, pulmones y células. Si bien todos intuitivamente sabemos qué es estar vivo, es difícil definir la vida. Por ejemplo, si tuvieses que discriminar entre los siguientes elementos como vivo y no vivo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Has identificado correctamente los organismos vivos? Sabemos entonces que los seres vivos, de igual tamaño que la materia no viva, son muy complejos y se organizan. ¿Pero qué caracteriza a los seres vivos? Estos tienen una estructura organizada y compleja, basada en moléculas orgánicas, moléculas formadas por átomo de carbono, oxígeno, hidrógeno. Nutrición, adquieren materiales y o energía del medio y los transforman para seguir viviendo. Crecimiento, aumentan de tamaño. Respuesta, responden a estímulos del medio. Excreción, eliminan productos de desecho. Homeostasis, mantienen activamente gastando energía su estructura compleja y su medio interno. Reproducción, producen descendencia. Metabolismo, presentan reacciones químicas en su interior que consumen no liberan energía. Como se puede observar, la caracterización entre vivo y no vivo es dificultosa, sobre todo porque a. Los seres vivos son sumamente diversos. B. Los seres vivos no pueden describirse como la suma de sus partes sino como resultado de múltiples interacciones complejas y ordenadas que ocurren en cada una de sus partes. En biología, las propiedades emergentes pueden observarse en cada nivel de organización de la vida, es así como una célula presenta propiedades emergentes de igual modo que una comunidad de organismos. En nuestro primer ejercicio, vimos la sal de mesa. Un cristal de esta sal consta de solo dos elementos, cloro y sodio, dispuestos de una forma específica, desorganizada, pero simple. La nuestra, en cambio, está formada por multitud de células organizadas en una multitud de formas, para dar lugar a los ojos, las patas,
el cerebro y otras estructuras. La geosmina, que significa en griego aroma de la tierra, es una sustancia química producida por la bacteria Streptomyces coelicolor y algunas cianobacterias que se hallan en el suelo, y son perceptibles típicamente cuando la tierra se humedece, por ejemplo, cuando llueve. Como podemos ver, aunque los seres vivos, en algunos casos, siguen invisibles a nuestros ojos, son complejos y se encuentran organizados en diferentes niveles jerárquicos. A continuación, se resume la definición de cada nivel de organización asociado con un ejemplo. El orden presentado inicia en la organización más sencilla. Partículas subatómicas que forman parte de un átomo. Los átomos es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento, por ejemplo, el átomo de carbono. Moléculas es una combinación de átomos. Los átomos pueden unirse a través de diferentes uniones químicas para formar moléculas, como por ejemplo la molécula de agua, glucosa, sal amoníaco, metano, el ADN. En la organización de la materia en los seres vivos encontramos los orgánulos, que se encuentran en el interior de las células para realizar diferentes funciones, como por ejemplo, mitocondrias. La célula, la menor unidad funcional de todos los seres vivos, por ejemplo, los glóbulos rojos. Los tejidos, conjunto de células de similares características que realizan una función específica, por ejemplo, tejido epidérmico de la cebolla. Órgano, que constituyen agrupaciones de tejidos para llevar a cabo una función determinada, como puede ser la visión, en el caso de los animales, o la transformación de energía lumínica en moléculas orgánicas. Por ejemplo, hoja, raíz, tallo, que son órganos de las plantas. En el caso de los animales son órganos, ojos, hígado, riñón, entre otros. Sistemas de órganos, constituidos por un grupo de órganos diferentes, pero asociados para cumplir con un rol específico vital, como puede ser la nutrición. Por ejemplo, el sistema digestivo. Organismo pluricelular, es decir, un individuo formado por multitud de células asociadas en tejidos, que a su vez forman órganos y sistemas de órganos. Los seres vivos realizan funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Según su forma de obtener alimento se clasifica en autótrofos igual productores, heterótrofos igual consumidores, descomponedores. Están formados por células que se compone de membrana, citoplasma, orgánulos, con o sin núcleo. Están organizados en tejidos, órganos, aparatos. Y según el número de células, los seres vivos se dividen en unicelulares y pluricelulares. Finalmente, los individuos también se organizan en especies, que agrupan a los individuos, que solo pueden reproducirse entre sí y dejar una descendencia fértil. Aquí se ven 6 especies de felinos, que se originaron de un ancestro en común. Pero, ¿qué es exactamente una especie? Población. Cada especie puede estar representada por numerosas poblaciones, pero este es ya un concepto ecológico, aplicado al estudio de los niveles de organización de los seres vivos. Si tomamos la clásica definición de Odum 1972, podemos decir que la población es un conjunto de individuos de la misma especie, que viven en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Como vemos en esta definición, se ponen 3 condiciones para considerar población a un conjunto de individuos, que sean de la misma especie, que habiten en el mismo sitio, y que compartan ese sitio en el mismo tiempo, normalmente, el tiempo durante el cual estudiamos la población. Comunidad o comunidad biológica es el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí de distintas formas, en un determinado lugar. Muchas especies son depredadoras y se alimentan de otras clases de organismos. A su vez, casi todas son presa de otras poblaciones.
Al contrario de los organismos, las comunidades no tienen límites nítidos. Por lo tanto, la comunidad es una abstracción que representa un nivel de organización en lugar de una unidad discreta de estructura en ecología. Ecosistema está dado por la interacción entre la comunidad biológica y el conjunto de factores físicos y químicos propios del ambiente donde ésta se desarrolla. El estudio de los ecosistemas se centra en los movimientos de energía y materiales en un determinado ambiente, resultado de las actividades de los organismos y de las transformaciones físicas y químicas en el suelo, el agua y la atmósfera. El concepto, que empezó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo plantas, animales, bacterias, algas, protistas y hongos, entre otros, que forman la comunidad biológica, o biocenosis, y los flujos de energía y materiales que tienen lugar en el ecosistema. Son ejemplos de ecosistemas naturales una laguna, un arrecife de coral o un bosque. Son ejemplos de ecosistemas artificiales, es decir, construidos por el hombre, una pecera o un terrario. La biosfera es la geosfera compuesta por todos los seres vivientes simples y complejos presentes en el resto de las geosferas terrestres, atmósfera, litosfera e hidrosfera, que interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Por lo tanto, la biosfera es la capa que rodea el globo, incluyendo el mar, la tierra y el aire. El desarrollo del término se atribuye al geólogo inglés Edward Suess, 1831-1914, y al físico ruso Vladimir I. Vernadsky, 1863-1945. La biosfera es una de las 4 capas que rodean la Tierra, junto con la litosfera, rocas, hidrosfera, agua, y atmósfera, aire, y es la suma de todos los ecosistemas.